Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, Luis Rizo, pintor artístico. Curso gratuito de pintura. Bueno, estamos en el vídeo número 126. Ojo, aquí en este vídeo no ha sido solicitud de una persona en concreto, sino que han sido varios seguidores del canal el que me ha hablado, o me han pedido, mejor dicho, que hable del claroscuro. Bueno, a ver si soy capaz de explicarme. Sobre todo voy a hablar del claroscuro porque su origen, su fuerza radica en el siglo XVII, en los clásicos, de los que tenemos que aprender. Bueno, intro y seguimos. Y aquí estamos otra vez. Bueno, ya os enseñé algo en las semanas anteriores referente a una reproducción muy sui generis que estoy haciendo del cuadro de la Inmaculada de Murillo, la Inmaculada de los Venerables. Estuvo aquí en Sevilla y actualmente se conserva en el Museo del Prado. Yo le estoy poniendo algunos elementos distintos, pero que no se noten mucho en el conjunto si no te fijas bien, porque hay una serie de ángeles rocieros, que es pues, una importante romería, visita a la Virgen que está en la Rocina, Nuestra Señora del Rocío, y que se celebra en plena primavera y antes de la canícula, antes del verano, ¿sabes? Y bueno, hay muchísimas hermandades que vienen de toda España, incluso de Canarias, que está en una isla lejanita, pero que sin embargo vienen también aquí a ver a su Virgen del Rocío. Bueno, Murillo tenía claroscuro, claro que sí, era del 17, era un barroco sevillano, un barroco español, y gracias a sus claroscuros, pero en distinta degradación, podía hacer magia con la pintura. Magia. Los cuadros son trucos de magia. Yo lo he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque son capaces de buscar una, dos, tres, cuatro dimensiones en solo una, o en solo dos, mejor dicho, alto y ancho. Pues en alto y ancho se pueden meter tres más, cuatro. O sea, podemos llegar a cuatro situaciones de profundidad, de volumen. Incluso hay elementos que pueden llegar a salirse aparentemente, lógicamente, del cuadro. Esto es magia. Magia que hicieron nuestros maestros. Y voy a hablar de esa magia. Os voy a enseñar cómo fabrico yo el claroscuro, más o menos, esto no está terminado, y os voy a hablar de cómo lo han fabricado los de verdad, los que sabían de esto, los maestros de otros tiempos. Vamos a hablar de Rembrandt, vamos a hablar un poco de Velázquez, y de algún compañero más que están por ahí, de Fran de la Tour, en fin, de algún compañero más, pocos, 4 o 5 ejemplos que me parece que son suficientemente ilustrativos para que nos demos cuenta cómo hay que pintar para conseguir eso, la magia de la pintura. Bueno, seguimos. Voy a poner unos timelapse que he hecho para que veáis cómo fabrico ciertas cosillas aquí con los ángeles, que tienen mucho de claroscuro, y después me despido. ¿Seguimos? Bueno, pues a pesar de la nevada, podríamos decir que la forma de pintar, que la técnica que usamos para representar objetos, personas, animales, todo tipo de elementos que intervengan en el cuadro a partir de desarrollar sus zonas de luz y de sombra, pues podríamos hablar que es claroscuro.
Bueno, pues Michelangelo Merisi de Caravaggio, que nació en Milán en septiembre de 1571 y que murió en una localidad italiana que se llama Porto Hércoles en 1610, el 18 de julio, ¿qué día? Fue conocido como Caravaggio para la historia y fue uno de los mejores pintores italianos que hemos conocido. Y bueno, como precursor del claroscuro, como estudioso de ese arte, bebió un poco de, bueno, de los pintores más antiguos del Renacimiento, donde tenemos pintores como Leonardo da Vinci, que ya utilizó el claroscuro de una forma magistral, pero quizás Caravaggio lleva al culmen a lo más alto del podio en la utilización del claroscuro y los efectos que con ello lleva. Fijaros ese fondo tierra sombra o tierra tostada, sombra tostada, con un poquito de azules para que parezca prácticamente negro. Como a la izquierda del Cristo hay una zona pues muy clara para contrastar con la figura que queda más a la izquierda, que está en penumbra, y que no tiene nada que ver con las dos figuras que están, la central, que es la de Jesucristo, y la de la derecha, que creo que es San Pedro, como además, ayudado de los brazos, San Pedro descaradamente, la extensión de los brazos, van buscando la cuarta dimensión, cosa que se acrecienta, que se aumenta con el plato que tenemos puesto en la mesa. Bueno, y aquí sigo yo dándole a los pinceles, buscando el claroscuro, tratando de aprender de estos maestros y bueno, la verdad es que ahí estamos, en un aprendizaje continuo, constante y sin parar. Caravaggio hizo una segunda versión de la cena de Maús, esta que he mostrado previamente y esta que vamos a mostrar ahora. La anterior estaba en la National Gallery y esta está en la Pinacoteca de Brera en Milán. Bueno, y mientras tanto sigo yo ahí dándole poco a poco a los pinceles y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con lo que estoy haciendo. Fijaros que estoy poniendo colores para hacer las carnaduras de los angelitos. Estoy utilizando el propio lienzo como paleta. Fijaros cómo utilizo el lienzo. Eso se ha utilizado a lo largo de la historia por parte de muchos pintores que utilizaban el margen normalmente derecho o el margen izquierdo también, pero hay más márgenes derechos pintados o usados como paleta que márgenes izquierdos. Me imagino que será dependiendo de si es zurdo o diestro el pintor. A mí me va muy bien poniéndolo a la derecha. Y utilizamos ese recurso para aproximar más los colores y ahí jugar con el claroscuro. Fijaros que se vienen hacia el espectador o se alejan en función de la luz. Y la luz es lo que hace que estos cuadros pues den esa sensación de volumen. El volumen es algo que es fundamental en la consideración de un cuadro lógicamente realista, ¿no? Ya hay cantidad de cuadros que, bueno, pues que se hacen con tintas planas, cuadros abstractos que no llevan la abstracción, tampoco llevan la sensación esa de profundidad, aunque algunos lo consiguen, que tienen la pintura clásica. Y si hay una pintura que me vuelve loco con el claroscuro, es El hombre del casco de oro de Rembrandt, ¿no? Dicen los técnicos que está pintado, como decían en la antigüedad, a la manera áspera, que está empastada y la pincelada es empastada y muy rápida.
Tan es así que hay estudiosos actuales, historiadores del arte y técnicos que consideran que probablemente no sea una obra directamente de Rembrandt, sino que sea de su taller o de algún pintor allegado. ¿Alguien de su círculo en los Países Bajos? Fijaros que Rembrandt se llamaba Rembrandt Hammerzoon van Rijk, que es de los Países Bajos, nació en 1606 y murió en 1669. Y bueno, pues nació en una familia que eran molineros, tenían un molino de estos que están en los canales quizá tuviera alguno más, porque era una familia acomodada. Y lógicamente recibió una esmerada educación y llegó a ingresar incluso en la Universidad de Leiden. Universidad que abandonó para, bueno, utilizar con maestros de la pintura, porque en realidad él lo que quería era pintar. Y fue su maestro Pieter Lathmann, el último maestro que tuvo, quien quizá influyera más en él y hizo que utilizara también una forma de pintar que era muy parecida a los pintores italianos del XVII. Y en 1625, considerándose ya tremendamente formado, pues abrió taller con otro compañero que era Jan Dievens, que después siguió la trayectoria muy distinta y no tardó en contar con una amplia clientela, porque gustaba muchísimo la pintura que hacía este hombre. Y el empleo del claroscuro es lo que distingue plenamente su pintura y se convierte en el más poderoso medio de expresión del autor. Bueno, hay unas obras de él que son magníficas, como el Sansón, traicionado por Dalila, y la representación de Jesús en el templo. Bueno, y ahí que seguimos con los angelitos. Tener en cuenta que esto que estoy haciendo, pues prácticamente son grisallas, y que después, poco a poco, les voy a ir metiendo color y dándole matices, porque lógicamente, aunque el cuadro pues tenga claroscuro, pero en la oscuridad, en las partes más oscuras, también hay matices, también hay ciertas claridades. Y cómo no, tenía yo que hablar de alguien de mi tierra. Pues ahí tenemos al mismísimo Velázquez con una obra de juventud llamado El Aguador de Sevilla. Y aquí nos encontramos con tres figuras, una que está en una oscuridad, en una penumbra tremenda al fondo, otra que está en primer plano, pero sin embargo la cara la tiene un poco más en penumbra. Tenemos el cántaro que aparece en primer plano y el brazo de él con un jubón o camisa de color blanca, y tenemos una figura intermedia que en realidad recibe bastante luz para jugar con las entradas y salidas en el cuadro de la perspectiva, que es la persona que le está aceptando la copa para beber, o se la está ofreciendo, porque ahí parece que el aguador es el señor que está en primer plano, y la otra persona probablemente o va a beber o es un paje que la está recogiendo. Uy, perdón, no he comentado una cosa con anterioridad de Rembrandt, que quizás sea el pintor que más autorretratos ha hecho a sí mismo y los tiene repartidos por el mundo. Bueno, y retomando Diego de Velázquez, que es un pintor, se llamaba Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que nació en Sevilla y fue bautizado en 1599 y murió en Madrid, donde ejerció como aposentador real y pintor de la corte durante ya el resto de su vida, desde que va a Madrid en 1660. Bueno, se le llama Diego de Velázquez, pero fijaros que el Rodríguez de Silva habla un poco de su pasado, no el suyo, sino el de su padre, que era procedente, parece ser, de Portugal.
Bueno, y en esta última etapa, después del segundo viaje a Italia y después de haber pintado el cuadro de Inocencio X, una de sus obras cumbres, pues pinta también, bueno, las Meninas, las Hilanderas, que son grandes cuadros, y previamente había pintado la rendición de Breda, que la verdad es que es una barbaridad. Y gracias a las colecciones reales hoy en día tenemos en el Museo del Prado grandes cuadros. Bueno, y aquí seguimos pintando los angelitos con claroscuro. Estoy utilizando tierra sombra tostada para contornear los distintos cuerpos de ellos, para después jugar un poco con el esfumato, y cuando los rellene con las carnaciones, cuando rellene la figura con las carnaciones, que queden delimitadas, aunque lógicamente estas rayas no deben verse porque se convierte prácticamente en una obra pues que tiene mucho que ver con los cómics, ¿no? Así que si queremos hacer un cuadro de este tipo, no estoy hablando de que no sea arte el cómic, todo lo contrario, un arte magnífico, pero son estilos distintos, ¿eh? Aquí le estamos fileteando también, o estamos contorneando, pues, pues en este caso el alita del angelito, la otra, un poco la cara, el pelo, y son pasos previos a lo que va a venir después. Fijaros cómo poco a poco voy afianzando el dibujo que previamente había hecho con el lápiz. ¿eh? He usado por todos estos colores, veis que hay ciertos colores tierra. He usado un color invitado que me ha regalado mi amigo Ángel Luis Tejera, un magnífico escultor. El rojo de Marte, o óxido ferroso. Y hemos tenido la oportunidad de ver anteriormente pues el cuadro de Inocencio X, las Meninas y en esta ocasión ya las Hilanderas. Bueno, pues ahí empiezo a dar carnaciones, ¿eh? Y empiezo a jugar ahora. Primero he dado oscuridad y ahora empiezo a jugar con las claridades, ¿eh? Buscando la luz siempre y atraer hacia mí o hacia el espectador lo que estamos haciendo en el cuadro, ¿eh? Que parezca que el escorzo tiene escorzo, el hombrito, las partes de luz en los salientes, tanto en la frente como en el hombro, como en las rodillas, las manitas, ¿eh? Bueno, estos son unos angelitos rocieros que como ya hablé antes, este cuadro tenía mucho que ver con el rocío, una inmaculada rociera, pues le estoy poniendo una serie de elementos que tienen que ver con el rocío. Estos son ángeles tamborileros, que llevarán su tambor rociero, que lo llevan a la espalda, y la baqueta o el palo con el que toca el tambor, y también van a aparecer algunos que lleven la flauta en la mano o la gaita, porque se le llama gaita a ese pito, a esa flauta que utilizan los tamborileros para tocarnos las canciones que tocan tan rocieras, ¿no? Tan preciosas y tan nuestras de aquí abajo del sur. Fijaros como poco a poco, bueno, pues va cogiendo importancia, ¿eh? Y va cogiendo volumen gracias a lo que hemos dicho del claro oscuro. Quizás este vídeo sea muy amplio, muy extenso, pero bueno, es una forma gráfica de explicar cómo se hacen ciertas cosas. Y aquí tenemos también otro ejemplo. Aquí tenemos un cuadro de un pintor maravilloso, ¿eh? Que es San Sebastián, cuidado por Santa Irene, de Georges de la Tour, un pintor francés magnífico que también supo utilizar el claroscuro como nadie. Este está en el museo, a ver si me acuerdo yo,
en el Gemäldegalerie Gallery de Berlín. Es que tiene un título que se las trae. Y este tiene 160 por 129. Gran cuadro. Y ahí seguimos con los claroscuros. Pintor que no borra la porra. ¿Habéis visto que acabo de borrar? Ahí seguimos poniendo oscuridades que nos van a servir después para jugar con el cuadro y hacer que tengan volumen y que entren y salgan del cuadro los angelitos. Y cómo no, Tintoretto, ahí está. Jacopo Robusti, pues ya llamado Tintoretto, fue un pintor muy pero que muy atrevido y compitió con Tiziano por obtener clientes y por llevarse la supremacía en Venecia. El lavatorio elevó a Tintoretto al pintor más atrevido del mundo. Todo el siglo XVI a sus pies. Juega con el claroscuro no solo con las figuras, sino para asentar las arquitecturas de sus paisajes en el cielo y en la tierra. Y sigo dale que te pego, sacándole luces y poniéndole algunas sombrillas a las figuras. Y ahora os voy a enseñar el maestro de la escenografía pictórica, a Francisco Herrera, el joven o el mozo. Y como si se tratara de un decorado para una gran ópera, Francisco Herrera, el mozo, nos acostumbró con sus teatrales composiciones a buscar, y no cabe la menor duda, la teatralidad en la pintura con el claroscuro. Fijaros qué maravilla, qué volúmenes y qué forma de entregarse al mundo del arte. Bueno, y yo sigo con mis angelitos, que esto no termina nunca. Tiene mucho trabajo, mucha paciencia. La pintura hay que echarle horas y horas y horas. Cuando se trata de pintar este tipo de pintura clásica, quizás. Por eso hay personas que no tienen paciencia y se dedican a otro tipo de, no de arte, sino de estilos, ¿no? Que tienen más pronta, se trasladan antes a un lienzo, antes a un soporte, que este tipo de pintura que es más pausada, más tranquila, más relajada. A mí no me pone de los nervios. Hay gente que dice, no, es que a mí me relaja, me tranquiliza el estar aportando detalles poco a poco y el ir realzando lo que voy haciendo después. El resultado será mejor o peor, pero emulando a los grandes maestros, a los que de vez en cuando hago alguna copia, pues se aprende muchísimo y todo el conocimiento que se adquiere copiando, por supuesto, una buena obra. Copiar cosas que no merecen la pena, pues la verdad es que uno no aprende nada. Pero cuando uno tiene enfrente una obra de primerísima calidad que marca el camino y la vida de la pintura y de los artistas que se han centrado en ella, pues la verdad es que no debemos de obviarlo. Fijaros cómo acabo de oscurecer el pie un poco del angelito y automáticamente se dobla hacia adentro, con lo que queda más salida hacia afuera, pues la parte de las rodillas, que todavía tendrá que ser pues aclarada, ¿no? Para dar el efecto. Hay que tener en cuenta que hay personas que van terminando, artistas que van terminando conforme van pintando, bueno, pues la carita, el brazo, el hombro. Yo entiendo que el cuadro es un todo y voy tocándolo poco a poco, dejándolo un poquillo más terminado, menos terminado, y una vez que tengo ya todas las figuras, todos los objetos que componen
que forman parte de la composición, pues una vez que tengo el conjunto, digamos, manchado, en mayor o menor medida, mejor o peor, con más tiempo o menos tiempo, pero una vez que lo veo todo equilibrado y todo en su sitio, pues empiezo a terminar, ¿no? Y empiezo a tocar con una figura y otra, pero lo que está claro es que mientras no tenga, por supuesto, todo perfectamente atado y bien atado, pues no enfoco el final de la obra, por lo que no dejo de tocar uno y otro de la cantidad de personajes que aparecen aquí, pero que no quedan terminados. O sea que si acaso en algún otro vídeo lo enseñaré cómo me va a quedar terminado, pero aquí lo que me dedico es personaje por personaje, pues ir tocándolo un poco, cada vez un poco más, y ahora le voy dando otra vuelta y otra vuelta, hasta que poco a poco van apareciendo o van emergiendo las figuras. Mira, aquí le estoy poniendo una alita que la lleva en el original, y a pesar de que el instrumento, el tambor lo tiene, pero bueno, le estoy poniendo también un poco de ala para que quede claramente que hay que es un ángel también, ¿eh? Y bueno, le tocamos un poquito ahora el tambor, vamos a darle la sensación de espacio, la sensación de volumen, sacándole algunos brillos. Y en resumidas cuentas, pues seguimos. Aquí tenemos, este es el que debe de ser la figura principal, este que está con el brazo levantado hacia arriba, porque es el eje central de la composición de toda la gloria de ángeles del cuadro de la Inmaculada. A mí Murillo es un artista que me vuelve loco, porque supo dar a sus composiciones una cosa que es la gracia. La gracia no se adquiere con la maestría, la gracia se adquiere lo lleva uno dentro. Hay muchos maestros que son maestros, pero que no tienen gracia. Y Murillo, no me cabe la menor duda que la tenía. Bueno, me despido, un abrazo a todos y nos seguimos viendo en próximos vídeos. Ahora finalizo. Bueno, mis queridos amigos, la semana que viene es Navidad, y aquí en España, y en Francia, y en Perú, y en México, y en los Estados Unidos, incluso en países a lo mejor que no se celebra mucho, pero nos acercamos a la Navidad. Espero que os haya gustado. Necesito que me hagáis sugerencias. Si no hay sugerencias, no hay vídeo. Si no hay vídeo, pues no hay canal, no tiene objeto. Y conforme van pasando los vídeos, cada vez a mí me cuesta más trabajo explicar cosas. Pero con vuestras aportaciones, fácil, fácil, fácil. Un abrazo a todos, virtuales, y nos vemos en el próximo. A ver qué nos inventamos. Se esperan suscriptores, se esperan likes y se esperan sugerencias. Nos vemos en el próximo.